Con Neptuno es difícil poner palabras, las imágenes funcionan mucho mejor porque de algún modo las imágenes nos evocan sensaciones y hay todo un simbolismo que precede al lenguaje. Neptuno es regente de Piscis y Venus ha ingresado en Piscis el día 11 de marzo. Voy a intentar poner algunas imágenes y palabras para abordar este tránsito de Venus que hará durante este mes de marzo hasta el 4 o 5 de abril, que ingresará en Aries, ¿sí? Mm, si queremos hablar de Neptuno, hablar de la energía pisciana, podemos visualizarnos como si estuviéramos flotando en el medio del mar y podemos percibir, podemos sentir todo lo que sucede debajo del agua, debajo de la corriente, ¿no? Y también por el otro lado podemos percibir lo que sucede por encima, ¿no? En el contacto con el aire y con todo lo que nos está rodeando, ¿no? Neptuno nos habla un poco de eso, ¿no? De esa percepción o esa sensación a 360 grados, si se quiere, dentro, fuera, abajo, arriba, ¿no? No hay límites. Es la energía neptuniana, es esa energía que en donde perdemos o somos más sensibles, más porosos, más abiertas a esos límites de la materia. Son esos momentos, por ejemplo, cuando estamos meditando y tenemos la conciencia de que nuestro cuerpo está presente, tenemos las sensaciones físicas, pero a la vez se despiertan todo el resto de sentidos, ¿no? Es como que los sentidos de percepción externos, estos 5 sentidos a los que estamos más habituados a estar en contacto y que nos dan una referencia del mundo exterior, se silenciaran un poco o se hicieran, bajaran el volumen, pero a la vez todo el resto de sentidos y de percepciones internas y externas se hacen mucho más expansivas, se sube el volumen, ¿sí? Y es ahí cuando perdemos quizás el contacto del límite con el cuerpo, pero podemos sentir nuestra expresión humana, nuestro cuerpo en unión y en contacto con todo el ambiente, ¿sí? Yo puedo sentir a mi compañero o mi compañera que está meditando al lado, puedo sentir la energía del espacio y puedo conectar con esa expansión y con ese sentido de plenitud, ¿no? Esa conexión con el ser que le llamamos es, en los yogis le decimos, ¿no? Que ese momento cuando entramos en una meditación, en una conexión profunda con un objeto, es donde el objeto que se está meditando, el observador y mi expresión interna se forman parte de la misma cosa, ¿no? Forma parte de lo mismo. Es donde ya estamos en contacto con el objeto meditado y forma parte dentro nuestro, ¿no? De ahí un modo, una integración. Es difícil hablar de esta energía, por eso es mucho más fácil evocar el sentir, evocar las sensaciones. Y Venus, que es un planeta y la energía venusina apela a la corporalidad, ¿no? Como su regente de Tauro, apela a los sentidos, al cuerpo, a las sensaciones de bienestar físicas corporal. Venus también nos habla de nuestro bienestar físico, de lo que nosotras valoramos, de lo que nos apetece, de aquello que disfrutamos, que gustamos y aquello que nos da placer, ¿sí? También Venus nos habla de nuestra capacidad de crear, de manifestar, habla de nuestro segundo chakra, de nuestro útero, de nuestra capacidad de gestar y ser ese cuenco, ¿no? Creativo en donde colocamos como ese receptáculo, ese espacio, ese vacío. Y en ese cuenco lo importante no es el cuenco en sí, sino el vacío donde se va a gestar o donde vamos a poder dar espacio y materializar nuestra obra, ¿sí? Venus en Piscis apela, entonces se embriaga y bebe de toda esta cualidad neptuniana y pisciana
Piscis es el último signo del zodíaco y es allí donde de algún modo estamos transmutando y cambiando, quizás cambiando de estado o preparándonos para ese parto, para ese nuevo nacimiento que sería Aries, pero a la vez estamos integrando toda una experiencia vivida de los 11 signos anteriores. Entonces, para mí, esta energía Piscis muchas veces habla del todo, ¿no? Nos habla del todo, de toda la expresión, de todas las energías, de todo el camino recorrido, y a la vez es como un puente, es un canal, es ese útero, ese gran útero materno. Piscis nos habla de ese cuenco útero cósmico, nos habla de cuando nosotros estábamos en el útero de nuestra madre, nos habla de la tierra, de la conexión con la fuente, con esa gran fuente, ¿no? Con esa sensación y con esa necesidad también que tenemos todos los seres humanos de, de estar en contacto aún con esa gran fuente, ¿no? Aunque ya hayamos nacido, estamos encarnados en la materia, en esta realidad dual, tener la experiencia de que a la vez, aunque no tengamos un cordón umbilical por ahí físico, seguimos conectadas, ¿no? Con esa gran fuente. Para mí Neptuno es como, voy a traer otra imagen, ¿eh? Voy a intentar hacer voy a hacer el intento, el ejercicio de colocar imágenes. Para mí Neptuno es, se podría visualizar también como si debajo de la tierra tuviéramos diferentes corrientes marinas, ¿no? Como diferentes, una corriente subterránea que donde nosotros no podemos tener esa sensación de sentirnos ancladas, que podría ser una sensación más saturnina, más física, de sentirnos enraizadas en la tierra, pero hay algo que está embebiendo esas raíces y que es común a todas las personas, ¿no? Son esas sincronicidades que llamaba Jung, y son esas percepciones y sincronicidades que se despiertan. Por ejemplo, cuando yo estoy en España, estoy aquí y pienso o me viene, me aborda la sensación de mi madre o de llamar a mi madre, ¿no? Y mi madre quizás tenía algún inconveniente o ella estaba pensándome en llamar, ¿no? Están estas sincronicidades, estas intuiciones que a la vez podemos visualizarlo tanto debajo de los pies como por encima, ¿no? Porque en realidad la gran fuente está en conexión con todo, con lo manifestado y lo no manifestado, ¿sí? A veces, si tenemos en nuestra carta o somos una persona que todo lo no racional o lo no tangible nos cuesta, nos es difícil nombrar o abordar o percibir, o quizás no le damos tanto valor. La energía pisciana, la energía neptuniana se puede percibir, por ejemplo, ¿no? Todos hemos sentido esa sensación de paz y de expansión, de plenitud, no solo en un estado de meditación, sino hemos hecho nunca una meditación, por ejemplo, entrando en un espacio de culto, ¿no? Por ejemplo, en una iglesia, en un templo sagrado, en un espacio sagrado, ¿sí? Y esto lo mencionaba, lo nombraba un poquito también en el video de la luna nueva en Piscis que hice la semana pasada. Para mí una Venus en Piscis nos va a invitar y va a ser una persona, si yo tengo mi Venus natal en Piscis, con la que voy a disfrutar y voy a encontrar esa sensación de bienestar, de equilibrio, voy a valorar, ¿no? Estar en conexión con esta energía pisciana y neptuniana que nos habla de la trascendencia, del amor incondicional, de ese estado de paz, de quietud que podemos encontrar, por ejemplo, en un templo, en un lugar sagrado, que encontramos cuando estamos en meditación con nosotros mismos, porque es la sensación, podemos experimentar la vivencia física, corporal, de que no somos solo un cuerpo de huesos y piel y ligamentos o fascias, sino que también hay algo
del cual somos parte, estamos inmersos, todos nuestros cuerpos sutiles que están aquí, y cuando podemos aquietar la mente, silenciar la mente y despertar esos estados intuitivos, esa sensibilidad intuitiva, se expande, ¿no? Hay una sensación de expansión, pero en realidad no es que el cuerpo se nos ensanche, sino que estamos en contacto con ese campo áurico, si se quiere, ese campo tridimensionales del cual estamos inmersos y somos parte, ¿no? Si todo este diálogo y todas estas imágenes nos es difícil comprender, hay gestos muy sencillos y muy comunes, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en la fila en el supermercado para pagar, ¿no? Estamos todo el mundo hecho una fila, ¿no? Y sentimos que alguien se nos viene aquí demasiado cerca, quizás, ¿no? Podemos sentir esa energía, quizás algunos más, algunos menos. Yo puedo sentir la impaciencia de la persona que está detrás, por ejemplo, o puedo sentir el enfado del cajero o de la cajera que me está cobrando, ¿no? Son esas sensaciones que hablan el lenguaje energético al fin y al cabo, que nos conecta con ese prana, con esa unión, con ese campo etérico energético que estamos inmersos y que no tiene límite, ¿sí? Que es difícil delimitar, ¿no? Cuando estamos dos personas cerca, ¿no? No estamos solo compartiendo un espacio, yo no tengo solo registro de su cara, de la persona, de la parte anterior de su cuerpo, sino que también entro en contacto con toda su energía, ¿no? Con todo su estado energético, ¿sí? A veces cuando yo estoy haciendo sesiones o clases a veces las personas entran a mi estudio y me dicen, ay, es que siento una paz aquí, ¿no? O, bueno, y, y en realidad esa paz no es que sea mi paz, ¿no? O que yo sea la iluminada, no pasa por ahí. Pasa de que, sí, por supuesto, yo me preparo para tener una sesión, estoy en diálogo, estoy en apertura y la persona resuena, ¿no? La energía que yo traigo resuena con su energía y es ahí donde podemos empezar, ¿no? Un diálogo, una terapia, una sesión de acompañamiento, ¿sí? Esto para intentar poner en palabras, ¿no? Cómo funciona la energía o cómo funciona el arquetipo pisciano, el arquetipo de la energía de Piscis. Venus en Piscis, entonces, va a ser muy diferente aquello con lo que yo valore, que yo disfrute, aquello que le dé valor, que lo valorice, que genere dinero, quizás con eso también, o que coloquemos la mirada allí, ¿no? Que forme parte de mis sistemas de valores, de mis bueno, creencias no tanto, sería más sagitariana, pero sí que aquello que yo pongo la mirada, ¿sí? Si yo tengo una Venus, por ejemplo, en Aries, es mucho más probable que me encuentre, no sé, para estar en contacto, por ejemplo, con Venus, que es mi cuerpo, mi corporalidad física, es mucho más probable que esté haciendo spinning o que vaya a correr, que si tengo una Venus en Piscis, es mucho más probable que me apetezca, por ejemplo, irme a nadar o estar en el agua o estar en una sesión de meditación por una hora, ¿no? Que para una Venus en un elemento de fuego y de movimiento, o Yang, ¿no? Como sería Venus en Aries, no se va a encontrar cómoda, no va a poder estar en esa situación en comodidad o no se va a sentir ¿no? confortable, ¿sí? Si tengo una Venus en Tauro, por ejemplo, le voy a dar mucho valor a todas mis bienes o todo lo tangible, lo concreto, porque casi lo voy a sentir como una extensión propia de mi ser, ¿sí? Entonces voy a valorar mi coche, mi casa, mi ropa, no sé, mis bienes van a ser como una propia extensión mía, ¿sí? Y le voy a dar valor a eso va a tener valor para mí. Una Venus en Piscis va a necesitar conectar con toda esta cualidad neptuniana y pisciana que nos habla, por ejemplo, también del arte, de todas las artes, de la música, de la danza,
de la meditación, del movimiento, de todo aquello que nos lleve o que implique una experiencia mucho más allá, pasando los límites de lo tangible y lo concreto, ¿sí? Que aborde esta sensación de conexión con el todo, porque al fin y al cabo, Piscis es ese signo y esa zona del zodíaco que todos tenemos en nuestra carta natal, en donde estamos finalizando un ciclo o gestando un nuevo ciclo para nacer, ¿no? Es una transición de proyectos, ¿no? Es como ese símbolo de, del Ouroboros, ¿no? Que se vuelve a regenerar, ¿no? Que la energía al fin y al cabo se va cambiando de estado. Otras manifestaciones de Neptuno y de Venus en Piscis. Mm, por ejemplo, Neptuno también nos hablaría del servicio, de la sensibilidad, de la empatía, de esa capacidad de conectar con el dolor o con la felicidad del otro y que me moviliza a mí, ¿sí? Las personas que tienen una Venus en Piscis o Venus en conjunción con Neptuno o que tienen mucho Piscis en su carta natal son mucho más sensibles a estas cualidades, ¿no? Y les apetece, disfrutan estar en servicio, en entrega, disfrutan, por ejemplo, hacer actividades para una ONG o trabajar en la ayuda, ¿no? Con otras personas, porque de algún modo mm, colaborando con el sentimiento o colaborando con el dolor ajeno, me ayuda también a aliviar mi propio dolor, ¿sí? En Piscis puede pasar de que perdemos esos límites, ¿no? A veces las personas que tienen muchos Piscis necesitan como retirarse un poquito de el escenario, de la gente, de los espacios, porque necesitan retirarse para regenerarse, para reequilibrarse y drenarse también y poder reajustar su sistema energético. Son personas que tienen una permeabilidad muy grande, entonces pueden cargarse de todo lo que está en el ambiente, ¿sí? Entonces, si yo estoy en una comida familiar, puedo sentir la incomodidad de mi cuñado, el enfado de mi sobrino y puedo a veces, ¿no? Igual yo estoy bien, no me sucede nada a mí a nivel personal, pero siento todas las emociones y todas las sensaciones, todo lo no dicho y todo lo que no se ha manifestado habla, ¿no? Generalmente a través de ese mundo energético interno. Em, es difícil a veces, ¿no? Puede pasar, ¿no? Si tenemos en cuenta que Venus es un planeta personal que nos habla del yo, porque es un planeta interno, ¿no? Y que está en vínculo estrecho con la Tierra, con nuestro cuerpo, con nuestro físico, con la expresión de nuestro ser y que colabora con el sol, con la función solar del desarrollo de nuestra propia individualidad, al estar en contacto o al estar en un signo de Piscis o en contacto con Neptuno, que nos habla de lo trascendente, que ya no es para mí ni es para la sociedad, va mucho más allá, ¿no? Sería para la humanidad o para los siglos de los siglos, ¿no? O para todas las futuras humanidades que vengan después de nosotros. Entonces puede ser difícil abordarlo o darle una concreción o que se manifieste en equilibrio, porque Neptuno tiende a disolver esas barreras del yo, ¿no? Esa función individual o ese ego sólido que necesitamos para desarrollarnos en esta tierra tangible, concreta al ser abordado por esta fuerza y por estas corrientes que traspasan el sentido de lo individual y que van mucho más allá de lo colectivo, puede ser difícil de gestionar, ¿no? Sobre todo cuando somos pequeños o pequeñas y si tenemos niños, niñas que tengan mucha de esta energía pisciana o Venus en Piscis o un Venus en casa 12
necesitamos que nos ayuden a poner palabras a lo que estamos expresando, a lo que estamos sintiendo, porque hay una percepción, una apertura tan grande que excede los límites del yo, que exceden las funciones de lo individual, ¿sí? Y es por eso que a través del servicio, del arte, de la música, de todas estas expresiones artísticas, es donde quizás podemos encontrar una vía que al fin y al cabo los beneficios no sean solo para nuestra expresión individual, sino que dejemos como ese legado, ¿no? Hacia el resto de la humanidad. Mm, sí, yo creo que para mí, yo a veces digo, ¿no? Que Neptuno necesitamos tomarlo en microdosis, porque esa puede ser una función, un aspecto muy funcional, pero Neptuno también en un sentido disfuncional puede hablarnos del perder los límites de la conciencia individual o de los propios límites del yo, ¿no? Y pueden ir en contra de mi propia expresión individual, solar, ¿no? De lo que yo deseo, de lo que yo quiero. Por ejemplo, em, me duele tanto o siento tanto el dolor ajeno por una causa humanitaria o lo que fuera, que dejo todo, vendo todos mis bienes, no tengo que comer quizás y me entrego a la ayuda desinteresada, ¿sí? O quizás el vivir en una realidad dual, estar encarnado, encarnada, se me hace difícil, ¿no? Entonces no puedo pagar mis cuentas, no tengo trabajo o tengo trabajo pero lo pierdo, lo dejo o llego tarde, no logro establecer un Saturno, una estructura lo suficientemente orgánica, que le llamo yo, un Saturno orgánico, me gusta llamarle, que sea lo suficientemente viable, ¿no? Para poder delimitar mi propia individualidad y mi propio sentido de la existencia, ¿sí? Es como si al mar intentáramos o necesitáramos colocarle unas pequeñas presas, ¿sí? Unos canales, unas vías de expresión que sean funcionales y que sean positivas para mi propia expresión individual y que no vayan en contra de mi persona, ¿sí? Otra expresión disfuncional quizás de Neptuno podría ser el engaño, el como tener una bruma, ¿no? Un velo en los ojos y no poder ver con claridad, ¿sí? Las cosas o la realidad y dejarnos engañar, no sé, por falsos gurúes, por algún iluminado de turno que nos cuente algún cuento y que nos seduzca, ¿no? Em, También podría ser, por ejemplo, el uso de drogas, el uso del alcohol o el uso de cualquier elemento que así sea la meditación, ¿eh? Que puede ser algo fantástico, pero si yo no estoy completamente encarnado bien y sólida en mi estructura, me puedo crear ahí un mundo de fantasías y prefiero estar meditando todo el día o irme arriba de la colina con algún grupo que me lío la manta a la cabeza porque creo que ahí estamos todos iluminados y vivimos en paz y no sé qué, y le entrego el 30% de mi sueldo, de mi nómina, al gurú de turno, por ejemplo, ¿sí? Estos serían esos aspectos en donde Neptuno se puede volver disfuncional para esa estructura egoica que necesitamos tener para expresarnos en la realidad, ¿sí? Antes mencionaba el tema de esos canales, ¿no? Yo digo canales o vías o bordes o márgenes, ¿no? Por ejemplo, un río necesitamos un cauce, ¿no? Tiene que tener un cauce y ahí dentro de ese cauce el agua fluye, van naciendo los pescaditos, las ranas, no sé qué. Hay toda una margen del río en donde hay mucha vegetación porque la tierra está fértil, está nutrida, ¿no? Vienen los animalitos a tomar agua y se genera todo un ecosistema que esté en equilibrio, ¿sí?
Necesitamos en nuestra vida, si tenemos una Venus en Piscis, darles esos márgenes a esa expresión neptuniana. ¿Y cómo podría ser? Por ejemplo, me voy a hacer cerámica X días a la semana para poder conectar con mi creatividad. O hago danza, o hago yoga, hago meditación, o toco algún instrumento, toco canto, ¿no? Participo en la coral, por ejemplo, de la iglesia, de mi barrio, de lo que sea. Y eso sería la forma de estar en contacto con algo, con esa gran fuente de creatividad, en donde yo doy el intento o me vuelvo como un canal para poder manifestar y dar, hacer una concreción de algo que es inabarcable para mí, que no puedo nombrar, ¿sí? Que solo puedo hacer como una pequeña pieza, ¿no? O ser un pequeño partícipe de toda esta gran inmensidad. Mm, y eso lo podemos observar, ¿no? Lo observamos en el arte cuando vemos a alguien que baila o que danza de una manera excepcional y que tiene una gran belleza, ¿no? Que nos conmueve, que nos mueve y que nos hace conectar con todo eso que está en nosotros, porque no es algo, la sensibilidad, esta intuición y esta conexión con lo espiritual, con lo trascendente, no es algo que está arriba, que está abajo o que está afuera, sino que somos parte, ¿no? Si resuena en mí, es de algún modo porque se está despertando, ¿sí? Eso que yo veo, pero habita en mí. Tenemos esa tendencia a creer que porque tenemos un cuerpo y mi cuerpo termina aquí, mi pecho termina aquí, aquí se acaba, ¿no? Mi experiencia. Pero no, ¿no? Saturno es Saturno. Esto es Saturno. Neptuno y Piscis nos hace entrar en esa sensación de que aunque yo tengo la mano aquí, mi mano no se finaliza aquí, sino que tiene una conexión con un espacio que está mucho más allá de los bordes de mis límites. Em, Bueno, dije que iba a hacer el intento de poner palabras, imágenes, este tránsito de Venus en Piscis. Esto es un poco para que entendamos, ¿no? Que muchas veces no entendemos si yo tengo una Venus en Piscis, mi Venus natal está en Piscis, podría ser que yo sea ese canal o también puede ser muchas veces que nos pasa que dependiendo de la conformación de mi carta natal, que yo no pueda dar que no pueda ser vehículo, ¿no? Que no pueda hacer esa expresión funcional de la energía y que la proyecte en un otro. Y esto, por ejemplo, me pasa, lo he visto en consultas, ¿no? Personas que por lo que sea, por sus tránsitos, por la conformación que tienen en su carta natal, por sus crianzas y demás, ellas no se permiten abordar y entrar en contacto con esta energía pisciana, pero tienen una pareja que, no sé, supuestamente es escritor y hace 6 años que está escribiendo un libro, pero no termina de concretarlo, ¿no? Ahí hay algo, ¿no? De proyecciones y de colocar en el otro algo que no puedo ver en mí, ¿sí? Ahí entraríamos en otro complejo, pero esto simplemente lo nombro para que lo tengamos presentes. Neptuno sí es el amor incondicional, es la sensibilidad, la permeabilidad, la capacidad del sentir, la capacidad de habitar y de estar en contacto con toda esta energía que excede los límites del yo y que es la energía creativa, que es la gran fuente en realidad y que está siempre emanando, ¿no? Em, pero necesitamos eso, darle esa estructura, ese Saturno orgánico que le llamo yo, y le digo Saturno orgánico porque no es una estructura para mí rígida, firme y que como que no respira, sino que es un Saturno que realmente puede adaptarse y puede ser permeable cuando necesita ser permeable, puede reestructurarse cuando necesita reestructurarse, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos esa conformación de este tránsito, este momento de Venus en Piscis, que nos invita a eso,
a entrar en contacto con esta creatividad, con esta sensibilidad. También se puede sentir a veces como esa sensación de, em, no de pérdida, pero como una tristeza, como una melancolía, ¿no? Porque de algún modo en estos momentos estamos dando un cierre a todo el año astrológico, estamos prontas por nacer a la primavera, el inicio de año astrológico, cuando el sol llega al grado cero de Aries, es ese nacer, ¿no? Que la planta traspasa la materia, traspasa la tierra. Entonces, estamos aquí, ¿no? Estamos en ese momento en que podemos estar por gestar algo, sentirnos ese cuenco, ese gran cuenco, ¿no? Uterino, ese gran cuenco de la madre cósmica, pero a la vez también estamos soltando y cerrando un ciclo y soltando las ilusiones o percepciones o ideas o fantasías, anhelos de aquello que no va a poder ser, ¿sí? Que esto también mucho Neptuno, a veces podemos tener la tendencia a idealizar demasiado las cosas, ¿no? Y cuando finalizamos una obra, sea un cuadro, una pintura, lo que sea, no nos gusta o nos da entramos en contacto con una fricción porque no era como lo habíamos anhelado, ¿sí? Esto es más o menos como cuando en la práctica de yoga decimos, ¿no? Cada vez que entramos en meditación, así sea la misma meditación, el mismo ejercicio, es la primera vez, la primera y la última vez, porque siempre la experiencia es diferente, ¿no? Entonces tenemos que desapegarnos también al objeto final, al resultado final, ¿sí? Mm, entonces, recapitulando un poquito, Venus ingresó, intentando ponerle un poquito de Virgo a toda esta energía pisciana. Venus ingresó en Piscis el 11 de marzo y estará en Piscis hasta el 5 de abril, que luego ingresa a Aries. Y es curioso porque dentro del ciclo de Venus, en estos momentos Venus está muy prontita a la línea a descender por debajo del horizonte. En junio hará la conjunción externa con el Sol, entonces de algún modo Venus está como descendiendo, está descendiendo de altura, de brillo. Yo casi que la pierdo ya de la línea del horizonte, aunque astronómicamente en el mes de abril ya pasará por debajo de la elíptica, de la línea. Y es como que Venus va soltando capas, va deshaciendo, va soltando sus preconcepciones de lo que debería ser o de lo que le gustaría ser, pero Marte va ascendiendo por la línea del horizonte y es como si la energía masculina estuviera allí en la frontera, en el cuidado, ¿no? Hay una energía yin que se retrae, que va hacia adentro, hacia afuera también, porque está en el punto, va a estar en el punto más alejado de la Tierra, pero Marte está como custodiando, ¿no? Custodiando ese retiro venusino. Entonces, para mí este mes de marzo, ahora estas semanas, y quizás hasta que Marte ingrese en Aries, que será a fines de abril, podemos estar dando cierre a algún proceso, ¿no? Y por el otro lado, gestando, siendo ese gran cuenco, Venus, ese gran útero, ¿no? Para poder canalizar toda esa creatividad, esa permeabilidad, esa sensibilidad pisciana, neptuniana, y que a la vez va a ser una manifestación, una creación única, ¿no? Porque van a ser nuestros hijos creativos, ¿sí? Que van a tener nuestro sello. Em, Así que es un bonito momento, es un bonito eso, como de recogernos, de hacer espacio, de escucharnos, ¿no? De brindarnos esos espacios de escucha para ver qué es lo que quiere emanar, qué es lo que quiere nacer de nosotras, ¿sí? Hasta el día 22, sí, el 22 de marzo, Venus hace la conjunción con Saturno.
luego más o menos, y todo está ligado y entretejido, ¿no? Luego con Aarón Sextil, con Júpiter y con Urano en Piscis el día 24, pero ya está ahí marcando. Y aparte de que queremos mirar a Venus porque es el regente de los eclipses que estamos teniendo, ¿no? Tenemos un eclipse la semana que viene, el 25 de marzo en Libra, y tenemos el equinoccio, el inicio de la primavera, ¿sí? Con el Sol ingresando en Aries. Pero Aries también tiene su equilibrio en Libra, ¿no? Entonces, esta dualidad Aries-Libra es la que estamos trabajando a nivel evolutivo, ¿sí? Venus está haciendo también ese sextil con Júpiter y con Urano en Tauro, y Venus es regente de Tauro. Para mí todo este ecosistema en conjunción, también hacer una conjunción con Neptuno a fin de mes, el 3 de abril, perdón, antes de salir de Piscis, toca Neptuno. Y pensemos que esta conjunción que hace con Neptuno es la anteúltima, sí, es la anteúltima, porque el año que viene hará la última, y ya Neptuno también está cerrando ese tránsito en Piscis que inició en el 2011. 2000, sí, el 2011. O sea, en todos estos años, hasta que Neptuno deje el signo de Piscis, que va a ingresar un nuevo ciclo en Aries, Venus ha ido haciendo esas conjunciones con Neptuno, ¿no? Y esta es la anteúltima. El año que viene tendremos la última en el mes también de marzo. Para mí nos habla, estos tránsitos y este movimiento de Venus en Piscis nos habla de darle forma, ¿no? a esa esencia única, personal, creativa, que es aquello que me es único y que está pulsando por salir, ¿no? Que quiere nacer, que quiere ver la luz. Y que es único, que es diferente, porque está Urano también allí, ¿no? Que es algo nuevo para mí, ¿sí? Cuando hice el video de la luna nueva en Piscis hablaba, ¿no? De darle forma a esa esencia, ¿no? Y Venus es la que coloca el cuerpo, ¿no? Nos ayuda a colocar el cuerpo, la materia, a darle valor. ¿Qué proyecto en mí quiere nacer que evoque esta cualidad venusina, pisciana, neptuniana, y que es único, que es diferente, que es mío, que es propio, ¿no? Y está Aries también, entonces está hablando del yo, está hablando de ese deseo solar, y este gran ciclo de Venus, recordemos que responde a Leo, ¿sí? Entonces está hablando de esa expresión genuina, propia, individual que todos tenemos. Espero no haber mareado demasiado, que no haya sido demasiado pisciano este video, pero bueno, dejaros sentir, y la intención es esa, es tomarnos un espacio y para poder escuchar cuál es ese deseo propio que quiere ver la luz, ¿sí? Espero que tengáis un bonito tránsito, que podáis dejaros abordar y nutrir y apelar a esta energía, a esta creatividad pisciana, a esta sensibilidad. Si tengo demasiadas corazas y me cuesta conectar con todo esto, lo que no puedo ver, lo que no puedo tocar, confiar en la energía que nos va a llevar y que nos va como dejarnos soltar, ¿no? Y dejarnos arrastrar un poquito por la marea, un poquito, no demasiado, porque necesitamos concretar, ¿sí? Bueno, os dejo hasta aquí el video de hoy. Que tengáis bellas siembras y bellos tránsitos venusinos por aquí por Piscis. Hasta el próximo video. Un abrazo.